Como todos saben, en este canal periodístico dedicamos documentales profundos y exhaustivos a la realeza británica como no encontrarás en ningún otro sitio. Entre las biografías críticas de la reina Isabel, del actual rey Carlos, del siniestro príncipe Andrés, del heredero del trono William y de los díscolos Harry y Meghan Markle, hemos llegado a más de 2 millones de espectadores deseosos por comprender el actual papel que juega la corona británica, mucho más importante e influyente que un mero simbolismo nacional, y cuya red política y empresarial se extiende en los 2 hemisferios. Sin embargo, no son la única aristocracia contemporánea cuyos crímenes, pecados y caprichos superan la imaginación de cualquier novelista satírico o guionista de Hollywood. España también sigue siendo un reino, y aunque su lugar en el mundo actual sea notablemente menor que el de Inglaterra, la dinastía de los Borbones españoles es tan poderosa como el clan Windsor, por más que sea bastante menos conocida. En tiempos de elecciones en aquel país, un laboratorio crucial para la élite estadounidense y global, que allí prueba una a una las políticas públicas que luego exportan a América Latina, urge contar la tenebrosa y fascinante historia del incómodo padre del rey Felipe VI. Me refiero al libidinoso, corrupto y extremadamente ruin monarca emérito Juan Carlos de Borbón, quien más allá de haber sido un aliado absolutamente clave para los presidentes socialistas como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, hoy ha entablado su propio pacto con el principal presidenciable conservador, Alberto Núñez Feijóo, que le promete regresar a su reino cuando gane las elecciones de julio, lo que constituiría una traición para la familia real y, no lo duden, para los intereses de España. Y vaya que este hombre, Juan Carlos, que nos han vendido como un demócrata heroico y ejemplar, necesita resolver personalmente sus muchos escándalos, algunos de los cuales, si se destapan por completo, amenazan con destruir de una vez por todas el régimen monárquico que todavía persiste en la península ibérica. Borracho contumaz y cazador feroz, Vladimir Putin y los Clinton han sabido manejarlo como una mascota, asusando sus instintos animales como los de un perro de Pavlov. Juan Carlos ha sido un mujeriego empedernido y lo sigue siendo hasta niveles bochornosos, y no solo sus amantes le han traído dolores de cabeza, a tal punto que el oscuro espía Villarejo denunció ante las cortes que estaban tan preocupados por la lujuria irrefrenable del Borbón que mandaron a fabricarle inhibidores de testosterona para que calme sus impulsos frenéticos. Evidentemente no funcionó, y la política de reducción de daños que aplica Juan Carlos es tan despiadada e insólita que haría temblar hasta el más rudo de los guardaespaldas matones de Biden o Trump. Y sí, de Chávez también. Por supuesto, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? A finales del año pasado, Albert Solá, su hijo ilegítimo, quien ya aspiraba a su cuota de la herencia y le traía dolores terribles de cabeza a los 2 reyes, tanto al activo como al emérito, murió intempestivamente en la mesa de un bar 4 horas después de revelarle a la prensa que fue abandonado en un hospital nada más nacer, y de por supuesto reclamar su test de ADN. ¿Adivinen qué? La cámara de seguridad del negocio fue manipulada 50 minutos antes de que Solá cayese desplomado, supuestamente a causa de un infarto, aunque el hecho todavía no ha terminado de esclarecerse. Y probablemente no se esclarezca, porque si sucede, señores y señoras, no quedará títere con cabeza. Para más Inri, hace pocos meses le surgió una 4ª hija no reconocida, Juan Carlos, que con buenas razones también teme por su vida. Y hoy les contaremos sobre todo esto y sobre la dosis relación de este rey, que signó durante décadas la historia de España y del mundo con el dictador fascista que lo convirtió en tal, Francisco Franco. Sus atribulados orígenes que comenzaron en un sucucho clandestino romano, no en Madrid, la trágica muerte de su hermano al que él mismo le quitó la vida siendo joven, por cierto era el favorito de su padre, sus varios arrebatos juveniles, la influencia del Opus Dei de Henry Kissinger en su coronación, sus testaferros, el encarcelamiento de los amigos de su propio papá que amenazaban con desenmascararlo, sus montañas de dinero sucio, el lavado de estos fondos a través de Emilio Botín, el banquero del Club Bilderberg, su probable amorío con Lady
Lady Di, la fortuna de su amante favorita Corina, hoy devenida en su enemiga íntima, su férrea amistad con monarcas absolutistas, dictadores y señores de la guerra, y por supuesto su dramática interferencia con la política española e internacional. Así que quédate hasta el último minuto, que realmente vale la pena. Y ya mismo puedes darle like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente. Y al terminar, no te olvides de contribuir desde tan solo $2 a través de la opción unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago si estás en Argentina, para que nuestro trabajo siga siendo posible. Comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón nació el 5 de enero de 1938 en los suburbios de la Roma fascista. Sus padres eran don Juan de Borbón y Battenberg, heredero al inexistente trono de España perdido a manos del Partido Republicano, y María de las Mercedes de Borbón y Orleans, su prima. Años después, la mujer escribiría sobre su primogénito las siguientes palabras: el pobre nació chomecino y tenía los ojos saltones. Era horrible, menos mal que enseguida se arregló. El parto coincidió con una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil Española, donde la República luchaba por su supervivencia en Teruel ante un Francisco Franco empoderado con el apoyo de Hitler y Mussolini. Alfonso XIII había designado como heredero a su tercer hijo vivo, don Juan, marginando a los primeros dos por su deficiencia. No era una práctica nueva entre los Borbones, a quienes la endogamia les estaba pasando facturas de índole, digamos, genético. En el siglo XVIII, Carlos III ya había excluido a su primogénito Felipe por su, cito, imbecilidad notoria, declarando que, cito nuevamente, después de internarlo por todos los medios posibles, no han logrado descubrir en el desgraciado príncipe el menor rastro de juicio, de inteligencia ni de reflexión. En aquella ocasión el trono lo heredó su segundo hijo, Carlos IV, casi tan corto como primero. Este monarca desgraciado se casó con su prima, María Luisa de Borbón, quien tuvo entre partos y abortos 24 embarazos. La familia fue retratada magníficamente por Goya, en una imagen que vale más que 1000 palabras. En 1808, Carlos fue destronado por Fernando VII. Su hija Isabel II también se casó con su primo carnal y así siguió mejorando, entre comillas, la estirpe con la endogamia. Su nieto, Alfonso XIII, no tuvo la ocurrencia de casarse con su prima, pero en cambio introdujo un nuevo problema en la rama familiar, la hemofilia. Fue advertido por los propios diplomáticos ingleses antes de contraer matrimonio con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, pero el rey no hizo caso. Dicho y hecho, su primer hijo Alfonso nació con la enfermedad. En 1933 renunció a la sucesión para casarse con una bella cubana, con la que se mataría en 1938 en un accidente automovilístico. El segundo retoño del rey, Jaime, nació sordomudo y su padre lo obligó a renunciar a la corona. La mala suerte lo perseguía, tuvo un tercer varón que nació muerto y luego siguieron dos niñas a las que ni siquiera tuvo en consideración. El elegido sería don Juan de Borbón y Battenberg, por la única fortuna de no haber nacido hemofílico ni mujer. Don Juan pasó los primeros años de la República recorriendo el mundo como marino. De regreso a España mantuvo la tradición familiar y se casó con su prima, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, en 1935. Por entonces, Alfonso XIII ya había huido de España con su familia. Desde Roma, la familia real observaba con ansiedad los preparativos del golpe de Estado franquista, anhelando la hora de recuperar el trono. Don Juan era el más ansioso de todos y se puso en camino para combatir con la falange. Sin embargo, el general Emilio Mola no lo quería allí y le hizo volver por donde había venido. Don Juan no se dio por vencido y siguió insistiendo. El 7 de diciembre de 1936 le envió una carta a Franco ofreciéndose para servir en el crucero Baleares. Pero Franco lo rechazó por segunda vez. No querido por nadie, debió regresar a Roma a esperar.
Mientras tanto, llegaba a la vida nuestro protagonista, Juan Carlos. En 1939, Alfonso XIII celebró la victoria de Franco y le envió sus felicitaciones. Pero el dictador no se molestó ni siquiera en contestarle. Por el contrario, lo culpó de la llegada de la República y el rey depuesto no tuvo más remedio que abdicar en favor de Juan en enero del 41. La deshonra fue tan grande que falleció al año siguiente. La familia real se trasladó a Lausana, Suiza. En este país, neutral durante la Segunda Guerra Mundial, el estilo de vida mejoró drásticamente. Se instalaron en el Hotel Royal. Según los informes de la policía que los vigilaba, el padre de Juanito llevaba una vida desenfrenada, frecuentando cabarets y casinos, regresando a casa a las 5 de la madrugada, perturbado por el whisky y los cócteles. En el bar, los camareros solían comentar, cito textualmente, "ya no puede más". Pero siempre podía y lanzaba unas carcajadas sonoras que llamaban la atención donde quisiera que estuviese. Los parroquianos suizos se enojaban con él y no tenían la más remota idea de quién era. En el plano político, las cosas no iban tan bien. Ante los constantes desplantes de Franco, buscó jugar una nueva carta: negociar con los aliados. El 4 de febrero de 1945, Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron en Crimea, en la conferencia de Yalta, para decidir la suerte del mundo una vez que cayera el régimen nazi. La presencia de España fue solo testimonial, pero los aliados consideraron que derrocar a Franco y restaurar la monarquía en la persona de Don Juan era una solución razonable. El conde de Asturias ya creía que era rey y, confiando ciegamente en el destino, lanzó el manifiesto de Lausana, que condenaba el régimen totalitario de Franco y lo mostraba abiertamente enemigo. Grave error. Como decía el poeta Francisco de Quevedo, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Al terminar la guerra, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Truman, traicionó los compromisos de Roosevelt con Don Juan y, en lugar de desplazar al generalísimo, decidió bendecirlo en su cargo, como un escudo contra la posible propagación del comunismo en Europa. Una prueba más de que el poder global se vale tanto de la izquierda como de la derecha. Don Juan no se lo acababa de creer. Traicionados por los unos y por los otros, los condes de Barcelona buscaron una nueva base de operaciones y se trasladaron a Estoril, Portugal. Por entonces, Juanito tenía 8 años. Su infancia había sido desdichada. Aparte de los ojos saltones, a sus padres les preocupaba que su hijo fuera, dicho de un modo sutil, un poco lento. Cuando todavía vivían en Suiza, justo delante del Hotel Royal, había una tienda donde los niños solían comprar caramelos y chocolate. Como Juanito no tenía ni un céntimo en el bolsillo, tuvo la luminosa idea de venderle una pluma de oro obsequiada por el Papa Pío XII al portero del hotel por 5 francos. Cuando Don Juan se enteró, no lo podía creer. Fue a ver al portero y tuvo que compensarle con 10 francos para recuperar la pluma. Cito textualmente: ¿acaso eres imbécil? Me vale cojones que seas el príncipe. Me has hecho perder 5 francos, subnormal. Convencido de que el niño podía llevar la dinastía a la ruina, le sometió a un estricto régimen bajo el tutelaje de Eugenio Vegas Latapié. Luego fue enviado al internado de Friburgo. El primer día de clase, sus padres le rogaron al director, el padre Marcel Erburger, que tratara a su hijo con naturalidad y, si hacía falta, con severidad. Sus notas eran pésimas y lo amenazaron con que si no levantaba el nivel, se quedaría castigado en el internado todos los fines de semana. Esto contrastaba con su hermano Alfonso, 4 años menor, quien era el listo de la familia. Le llamaban Senequita por su aguda inteligencia y dulce sensibilidad. Era sin lugar a dudas el predilecto de su padre. Con profesores especiales, Juanito pasaba las mañanas y las tardes estudiando. A Margarita, su hermana ciega, también le pusieron una profesora especial, la polaca Madame Petzenik. En mayo de 1946, su madre llevó a la niña a Fátima para implorar a la Virgen, cito, la gracia de iluminar sus dulces ojitos apagados. Pero no había nada que hacer. Aparte de ciega, Margarita era extravagante. Un día explicó un chiste sobre Franco que había escuchado y Don Juan le dio una sonora bofetada delante de medio mundo. En el caso de Juanito, los destratos hacia su hermana discapacitada eran continuos. Una vez, la niña nadaba en la playa de Tamaris. Juan Carlos y sus amigos le gritaban más a la izquierda, más a la derecha, y ella nadaba con seguridad adentrándose en el océano. Pero de pronto ya no hacía pie y el mar se la tragaba
cantaba mientras los muchachos se partían de la risa. De milagro no culminó en tragedia. Otras veces, cuando intentaba pescar, Juanito tiraba disimuladamente del hilo de la caña, haciéndole creer que habían picado. Claro, para Juan Carlos, la pobre Margarita era el único ser más débil con el que podía desquitarse. A los 9 años, el niño seguía creyendo en los Reyes Magos y les escribió una carta que rezaba lo siguiente: queridos reyes, os escribo porque a lo mejor me traéis algo, pero os digo que si no he sido bueno no tenéis que darme nada, solo carbón. Si me permitís, voy a pedir unas cositas para el 6 de enero. Una escopeta de aire comprimido, una pistola con balines y una cosa que se pone en los oídos donde se puede oír la radio. Triste profecía. Años más tarde el príncipe haría estragos con una pistola en sus manos. Pero tiempo al tiempo. La esposa del último monarca, acostumbrada a tener gastos importantes como financiar la SEDA, una coalición española de partidos católicos y de derecha, le dejó a los Borbones solo 2 palacetes, uno para vivir y otro de nombre Malmequer, para que montaran un colegio especial solo para Juanito, a quien sus padres consideraban demasiado hueco para continuar en el internado. Incluso obligaron a muchos otros niños de la nobleza española a que se mudaran con él, para que no estuviera solo. Pero bueno, la historia le depararía a Juanito un cambio de rumbo inesperado. A la hora de negociar con el régimen de Franco, a don Juan no le temblaba el pulso en utilizar a sus hijos como moneda de cambio. El 25 de agosto de 1948, el heredero y el dictador se reunieron en el yate del general, el Azor, cerca de San Sebastián. En el camarote acordaron que el príncipe sería enviado a España para estudiar el bachillerato. Juanito pisó suelo español por primera vez en su vida y el 24 de noviembre fue enviado al Pardo a entrevistarse con Franco. El militar lo recibió como quien recibe a un nieto y lo trató de Su Alteza. Me pareció más bajito que en las fotografías, tenía barriga y me sonreía de una forma que me resultó poco natural, contó el príncipe. Franco le preguntó cómo le iban los estudios y para comprobarlo le pidió que recitara la lista de los reyes godos. Luego le preguntó si le gustaba cazar y le invitó a acompañarlo a Aranjuez para practicar el tiro de faisanes, prometiendo regalarle una escopeta para la ocasión. Don Juan se comunicaba poco con su hijo, solo enviaba severas cartas donde exigía obediencia a las autoridades y otras misivas a sus profesores indicando que lo castigaran con violencia si era necesario. Pero en 1949 él dio marcha atrás y se lo llevó de nuevo a Portugal. Había leído una noticia que le heló la sangre. Según la prensa franquista, Juanito sería el sucesor directo de Alfonso XIII, y su presencia en España era una señal de la abdicación de su padre. Cuando el horno no estaba para bollos, la telenovela sumó un nuevo personaje y el hermano sordomudo de Juan, Jaime, reclamó la soberanía de España. Franco ya había coqueteado con Jaime en el pasado, incluso induciendo la idea de que, en caso de una nueva coronación, sería el heredero ungido. Esto hizo recapacitar a Juan. Si el argumento era que el heredero se había de educar en su patria y no en el extranjero, entonces era mejor que su segundo hijo, Alfonso, también fuera a España con Juan Carlos. Todavía ponía fichas en su segundo hijo varón. Como respuesta, Franco convenció a don Jaime de que su hijo, también llamado Alfonso, se educara bajo su supervisión. De modo que ahora Juanito tenía 2 Alfonsos, uno su hermano y el otro su primo, que podían arrebatarle el trono. 2 Alfonsos que, como veremos, se correrían del camino trágicamente. Así transcurrió la adolescencia de Juan Carlos. Durante el año estaba en España y los veranos los pasaba en Estoril. Pero mientras su hermano Listo gozaba de las vacaciones, Juanito quedaba encerrado en el palacio de Malmequer, cumpliendo un mínimo diario de 4 horas de clases y estudio adicional. Durante los fines de semana le dejaban salir un rato y se iba a bailar con sus amigos a una boite llamada ronda. Nadie se puede explicar cómo, a pesar de sus dificultades, tuvo varias, entre comillas, novias. La más importante fue María Gabriela de Saboya, la segunda hija de Humberto, aspirante al trono de Italia. En el verano del 54, Juanito consiguió la graduación. Para celebrarlo viajó con toda la familia a Grecia, donde se reunieron en un yate con la reina Federica de Grecia con el fin de arreglar matrimonios. Aquel fue el primer encuentro, sin enamoramiento, entre Juan Carlos y su futura esposa, la princesa Sofía. Y en el yate también iba Gabriela de Saboya,
Saboya, su futura amante. Mientras tanto, Franco jugaba a 2 puntas y acordó con su padre que no estaría mal que Juanito pasara por las 3 academias militares antes de empezar la universidad en España. A los falangistas el plan no les gustó nada y se enfadaron más cuando Semana y los diarios ABC y La Vanguardia publicaron la primera entrevista pública al príncipe el 15 de abril del 55, realizada por Jiménez Arnau. Poco después, el príncipe fue abucheado en un hipódromo, algo que se volvería a repetir al visitar un campamento de verano falangista. El malestar también se hizo notar durante los homenajes al fascista José Antonio Primo de Rivera en el Escorial. Al aparecer el generalísimo entre la guardia que rendía honores, alguien vociferó lo siguiente: no queremos reyes idiotas. La frase se convertiría en la consigna estrella de los falangistas contra un Juanito que no entendía nada. Pero a pesar de sus enemigos, el príncipe se instaló en el ducado de Montellano, Sevilla, desde enero hasta junio de 1955. De vez en cuando recibía visitas de su hermano, de Gabriela de Saboya o de personajes importantes como Monseñor Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, una alianza que sería vital en el futuro. Los domingos después de misa, Juanito hacía excursiones o se iba a casar con el noble español Nicolás Cotoner y el militar Emilio García Conde. Cierta vez, yendo a visitar el castillo de Mota, este le presentó a Juan Carlos su lujoso Mercedes, aunque el muchacho no tuviera carnet. A la altura de Olmedo, el príncipe atropelló a un ciclista. Los acompañantes resolvieron el problema con unos cuantos billetes. Cito textualmente: para arreglarse un hueso y que se dé algún que otro, dijo. Pero el torpe accidente sería un presagio de lo que estaba por suceder. Eran las Pascuas de 1956. Por entonces nadie ponía en entredicho que Alfonso, de 14 años, era el hijo favorito de Don Juan. Jugaba al golf como él y quería ser marino cuando fuera mayor, siguiendo sus pasos. Estaba previsto que al año siguiente ingresara en la Escuela Naval de Marina. Pero los planes iban más lejos. Secretamente, Don Juan había escogido a Alfonso para sucederle. Por esa razón, Franco quería meterse a Juan Carlos en el bolsillo, una criatura mucho más manejable. El 22 de marzo, ambos hermanos viajaron hacia Estoril, con el plan de pasar 10 días con su familia. Alfonso tenía que participar en un torneo infantil de golf. El Jueves Santo, día 29, jugó la semifinal y se clasificó a la última ronda. Su padre no cabía en sí de tanto gozo. La final sería el sábado siguiente. Durante la tarde, todos los miembros de la familia acudieron a los oficios de la iglesia de Santo Antonio, como de costumbre, y luego partieron a la residencia Villa Giralda. Como el día era festivo, no había servicio. Los dos hermanos estaban jugando solos en el piso de arriba. La condesa charlaba con unas amigas en la salita. Don Juan, encerrado en su despacho, hacía tiempo hasta la hora de la cena. De repente se oyó un disparo, seguido de unos gritos. Una bala había penetrado la nariz de Alfonso y fue directamente al cerebro. Procedía de la pistola automática Long Star de calibre 22 de Juan Carlos, regalada, según algunas versiones, por el general Franco. La muerte de Alfonso fue inmediata. Juan Carlos bajó las escaleras a los gritos y le avisó a su padre. Cuando Don Juan subió, ya era tarde. Su hijo se desangraba en el suelo. Cogió la bandera de España, la puso sobre el cadáver y exigió a Juanito que allí mismo jurara que no lo había hecho a propósito. Cuando llegó el médico de la familia, declaró oficialmente la muerte. Don Juan estaba fuera de sí, no podía soportar la presencia de su hijo asesino. Al día siguiente, la embajada española en Lisboa publicó, por orden expresa de Franco, un escueto comunicado oficial que rezaba lo siguiente: mientras su Alteza el infante Alfonso limpiaba un revólver aquella noche con su hermano, se disparó un tiro que le alcanzó la frente y le mató en pocos minutos. Toda la prensa se hizo eco de la versión oficial, pero esta fue rebatida enseguida por una publicación italiana que aseguraba que en realidad era Juan Carlos el que empuñaba el arma en el momento del disparo. Increíblemente, esta segunda versión no fue desmentida nunca por la familia.
quien años más tarde fuera su amante, Corina Larsen-Susanne Wittgenstein, asegura que el propio príncipe se lo ha confesado. Cuestión que Alfonso fue enterrado en el cementerio de Cascaes el sábado 31 de marzo. Tras la ceremonia, don Juan se subió a bordo de su imponente Bentley de color negro para desplazarse a una zona costera y una vez allí arrojó la pistola al mar. Ningún policía pudo examinar el arma, ningún juez investigó los hechos y ningún forense examinó el cadáver. Lo que ocurrió en aquella habitación solo lo sabe Juan Carlos. La más golpeada de la familia real fue su madre, María de las Mercedes, que se hundió en el alcohol y llegó a beberse su propio perfume. Durante un tiempo no se sabe si por iniciativa propia o por obligación de su padre, el príncipe habló públicamente de renunciar a sus derechos e ingresar en una orden religiosa. Pero con el correr de las semanas se le pasó el disgusto, tanto así que 3 meses después se lo vio gozando del verano en Estoril, donde conoció a su nueva amante Olguina Roviland. Vestía de luto, con corbata y banda negras, pero se dedicaba a ir de fiestas, bailar y acostarse con chicas en la parte trasera del coche. Aquel joven rubio, alto y de mirada melancólica tampoco tuvo problemas para seducir a los hombres serios del Opus Dei durante los años 50. La visita de Escrivá de Balaguer en 1955 había expresado el deseo de la obra por ganarse al príncipe. Al interior del régimen franquista, las luchas se definían muy claramente en 2 bloques. Por un lado, los tecnócratas del Opus, por el otro, la Secretaría General del Movimiento, la falange pura y dura. Los primeros se decantaban por la monarquía, pero no encarnada en Don Juan, sino en el hijo pródigo del franquismo, Juanito. Los segundos, en cambio, como ya les dije antes, lanzaban intensas campañas contra los Borbones con la insignia "No queremos un rey idiota". Juan Carlos gustaba a los tecnócratas de la obra precisamente por esto, es decir, por ser un idiota manejable. Tras la conveniente muerte del infante Alfonso, iniciaron la denominada Operación Lolita, que buscaba planificar a tiempo lo que pasaría una vez que Franco muriera. Una evolución pacífica, sin rupturas, que permitiera la pervivencia del régimen. El líder de la Operación Lolita era el almirante Carrero Blanco, considerado la eminencia gris de la dictadura, quien empezó a ganar terreno en el Pardo y consiguió en febrero del 57 que Franco incorporase ingentes miembros del Opus Dei en los círculos de poder. ¿Y cómo vivía Juan Carlos todo esto? Casi sin entender nada de lo que pasaba. Todos lo trataban como un niño y él se comportaba como tal. Pasaba la semana en la Academia de Zaragoza y los viernes y sábados se lo llevaban a dormir al Gran Hotel para que la vida militar no se le hiciera tan dura. Allí conoció a un tal Antonio García Trevijano, que ejercía de notario de Albarracín y frecuentaba el mismo hotel los fines de semana. Trevijano era un jurista y escritor ya célebre por su oposición al franquismo. Desde su primer encuentro, el príncipe y el abogado se hicieron inseparables compañeros de jergas de sábado por la noche. Trevijano le presentaba a chicas un poco mayores que él, que eran las que le gustaba, y Juanito gozaba de una azarosa vida sexual. Lo increíble es que Juan Carlos, que vivía en Saturno, pasó varios meses sin saber realmente quién era su colega. Fue su padre quien le contó acerca de ese hombre. Pero ¿no ves que te está tomando el pelo? Ese es Trevijano y es de los míos. Enterado, Juan Carlos aprovechó para preguntarle a su presunto amigo lo siguiente: ¿me puedes decir qué va a pasar? ¿Quién va a ser rey? ¿Si mi padre o yo? Trevijano le respondió que él, pero después de su padre. La respuesta no le debió convencer demasiado. Los del Opus le habían lavado la cabeza, logrando que estuviera inquieto, nervioso e impaciente. Pero yo no sé, como rey, ¿qué voy a hacer?, le preguntaba. Y Trevijano, medio en broma, medio en serio, un día le contestó lo siguiente: pues lo primero, me vas a tener que meter a mí en la cárcel. El príncipe se rió un poco nervioso. Lo que no se imaginaba es que Trevijano hablaba en serio. Mientras Juan Carlos escalaba posiciones hacia el trono, su padre las perdía todas, llegando a convertirse en enemigos dentro de la propia casa Borbón. En 1958, Juanito participó en las celebraciones del Día de Victoria y desfiló ante el caudillo como cadete. Pero el recorrido se llenó de las pancartas de siempre: no queremos reyes idiotas. Franco sí, el principito no. Lo mismo pasó en 1960, cuando entró por primera vez en el vestíbulo de la Facultad de Derecho. Los estudiantes lo recibieron a gritos ensordecedores
ensordecedores de "fuera el príncipe Sisi, abajo el príncipe tonto". La lluvia de insultos ya no provenía solo de las internas de la derecha. Empezaban los 60, las izquierdas ganaban terreno en los movimientos estudiantiles y sindicales, pero mucho más alarmante aún, surgían violentos movimientos separatistas en toda España, fundamentalmente en País Vasco y Cataluña. Esto preocupó a Washington, ya que España continuaba siendo una de las dictaduras protegidas por los Estados Unidos. Pero en lugar de plantearse una intervención paramilitar, la CIA planificó una pequeña apertura democratizadora calculada. De repente, los tecnócratas del Opus Dei y los servicios de inteligencia de Estados Unidos se encontraron negociando un mismo objetivo en común. Celebraban reuniones secretas en Madrid y luego transmitían a Franco el interés de los norteamericanos de legalizar al menos dos partidos, uno socialdemócrata y otro demócrata cristiano. Mientras tanto, Juan Carlos seguía abocado a su desenfrenada vida sexual, al punto que Franco le llamó un día para decirle de manera contundente: "Basta ya de aventuras". Le puso encima de la mesa todas las cartas que había enviado a una amante brasileña y que el embajador de Brasil, lacayo fiel, había interceptado para el dictador. Franco le recomendó que, si de verdad quería ser rey algún día, se fuese buscando de una vez una novia aristocrática. Acto seguido se comprometió con Sofía de Grecia y Dinamarca, a quien había conocido en aquel yate en el mar Egeo. Sofía llevaba la realeza en la sangre. Hija de rey y hermana de rey, en su árbol genealógico hay 2 emperadores alemanes, 8 reyes de Dinamarca, 5 reyes de Suecia, 7 zares de Rusia, un rey y una reina de Noruega, una reina de Inglaterra y 5 reyes de Grecia. Como vemos, la monarquía era su única patria. Pero antes de comprometerse, Juanito tuvo que poner en orden la marea de aventuras que tenía por toda la península ibérica. La más apasionada de todas había sido con la condesa italiana Olguina de Rovilán, a quien conoció poco después de matar a su hermano Alfonso, cuando ya le había pasado el dolor y no se perdía ni un revolcón. Para Olguina, Juan Carlos era iluso y un poco tonto, pero bello, de ojos azules y sobre todo sano, a diferencia de muchos de sus familiares. La duquesa quedó embarazada del príncipe en 2 ocasiones, en ambas abortó, pero cuando se enteró de su tercer embarazo no le dijo nada a Juan Carlos y marchó discretamente a Francia para dar a luz. Casi un año después se encontraron en un pub de Roma. Luego de dormir juntos en la pensión Paisiello, a la mañana Juan Carlos le confesó que estaba comprometido con Sofía de Grecia. Incluso tuvo el mal gusto de enseñarle el anillo. Olguina, rabiosa, le espetó que era el padre de Paola, su hija de 1 año. Él la escuchó con distanciamiento borbónico. Se retiró de la habitación y Olguina tuvo que pagar el cuarto y el taxi, a pesar de sus dificultades económicas. La boda llegó en mayo de 1962 en el Hotel Vieux Rivage de Lausana. Con su mujer tuvo 3 hijos: Elena, Cristina y el menor Felipe, actual rey de España. Pero desde entonces se le conocen al menos 4 romances extramatrimoniales, incluyendo el controvertido caso de Corina Larsen, sobre quien utilizaría la inteligencia española para perseguirla. Tiempo al tiempo. Cuestión que don Juan creyó que la oportunidad era idónea para acercar posiciones con Franco y lo invitó oficialmente a la boda para ofrecerle el galardón Toisón de Oro. Pero el dictador estaba disgustado con el heredero. Juan había apoyado el Contubernio de Múnich, el 4º congreso del movimiento europeo que reunió a todos los opositores al franquismo. Declinó la condecoración y también la invitación a la boda, incluso cuando el propio novio le visitó en marzo de 1962 para rogarle de rodillas. La suerte ya estaba echada para el patriarca de los Borbones. Juanito era el sucesor de la dictadura, pero al general le gustaba jugar psicológicamente con nuestro protagonista. Mientras utilizaba la prensa para advertirle que tenía varios candidatos para sucederle, le endulzaba los oídos con frases como: "Eres el hijo que nunca tuve". Pero bueno, ya lo dijo don Quevedo, creyendo lo peor casi siempre se acierta, y la pesadilla le cayó encima a don Juan. En 1969 Franco invocó la ley de sucesión en la jefatura de Estado, donde decía que el sucesor del reino sería propuesto por Franco, pero aprobado por las cortes franquistas, plagadas de los burócratas del Opus. El trámite fue rápido y Juan Carlos fue designado príncipe de España y único heredero del trono. El general
general le envió una carta a don Juan encabezada por el irónico título Mi querido infante para anunciarle la decisión. Cuando la leyó, don Juan exclamó ¡qué cabrón! Rápidamente llamó a su agente de mayor confianza, Trevijano. Bajo el dictado personal del jurista, don Juan redactó una lapidaria misiva para su hijo. ¿Qué monarquía salvas, idiota? ¿Una monarquía contra tu padre? ¿Una monarquía franquista? No aceptaré jamás que tú puedas ser rey de España sin mi consentimiento. Durante 3 años don Juan no lo quiso ni ver, pero el reencuentro fue inevitable en el 72, con motivo de la boda de la infanta Margarita, la ciega. En medio de la fiesta, el conde evitó que le fotografiaran con su hijo. Mientras transcurrían los 70s, el príncipe esperaba, como millones de españoles, que Franco falleciera de una vez. Según sus palabras, estaba muerto del aburrimiento. Mientras esquivaba tomates en las calles y visitaba los edificios vacíos de los ministerios, los hombres de la operación Lolita continuaban preparando el terreno. Lo hicieron con la colaboración del nuevo amo de la geopolítica internacional, el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. Aprovecho la ocasión para recomendar este documental imperdible que se estrenó en nuestro canal hace tan solo unas pocas semanas. El más completo hasta la fecha sobre este siniestro personaje, quizás el más influyente del último siglo. No se lo pierdan. Retomando, fue el presidente Gerald Ford quien recibió a don Juan Carlos y doña Sofía en aquel primer e histórico viaje. Los futuros reyes ya habían visitado la Casa Blanca en agosto del 62, cuando durante su luna de miel recalaron en los Estados Unidos y fueron recibidos por el presidente John Fitzgerald Kennedy, quien sería asesinado un año después. En 1971 fue Richard Nixon quien los recibió con Kissinger a su lado, mientras doña Sofía tomaba el té en el Salón Azul con la primera dama Pat Nixon. Con una módica inversión monetaria, el Departamento de Estado puso en marcha sus planes para financiar y organizar los partidos políticos de la transición democrática. De acuerdo al pacto del Opus Dei, los norteamericanos, por la casa de Juan Carlos empezaron a confluir los miembros de la oposición, es decir, del futuro PSOE, para ir organizando el cercano sistema de gobierno. No obstante, la facción del Opus sufriría un grave contratiempo. El 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero Blanco se dirigía a la misa de una iglesia de Madrid. Líder de los tecnócratas del Opus, Blanco era el consejero de mayor confianza del general, y en Norteamérica lo consideraban más franquista que Franco. Casualidad o no, cuando pasaba ante la embajada estadounidense, su Dodge negro voló por los aires y terminó en el patio inferior de un convento de jesuitas. El almirante, el chofer y el escolta personal murieron en el acto, en un atentado que se lo adjudicó la ETA. Luego se sumó un nuevo contratiempo para el régimen, el estallido de la Revolución de los Claveles en abril de 1974, que depuso la dictadura en el vecino estado portugués. Para los norteamericanos fue suficiente. Días antes de que Franco muriera, el príncipe Juan Carlos envió a su amigo personal y futuro testaferro Manuel Prado y Colón de Carvajal a Washington para reunirse con Kissinger. Allí discutieron los planes para España una vez asumiera las riendas del país y buscaron asesoramiento y apoyo del sabio gurú. Las conclusiones se recogieron en un informe de la Comisión Trilateral que adelantó paso a paso lo que sucedió cuando finalmente el deseo de los españoles se hizo realidad. El 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco falleció de peritonitis. En su lecho de muerte, el dictador ordenó que fuera el príncipe Juan Carlos quien asumiera sus funciones. Juanito no aceptó sin antes cerciorarse de que la enfermedad del generalísimo fuera terminal. 2 días después fue proclamado rey de España por las Cortes españolas y el 27 de noviembre fue confirmado en una ceremonia de unción y exaltación llamada Misa de Espíritu Santo, celebrada en la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Recibió el título de Juan Carlos I de España y su hijo Felipe se convirtió en heredero de la corona como el nuevo príncipe de Asturias. En cuanto a su padre, Juan de Borbón, lo calificó como un engendro monstruoso
monstruoso y no renunció a sus derechos dinásticos sino hasta 1977. El primer desafío del monarca fue cumplir con todos los agentes, nacionales e internacionales, que lo habían colocado en el poder. Es decir, asegurar el regreso de los partidos tradicionales de izquierda y de derecha, todos favorables a Washington. Al cumplirse un año de reinado, Manuel Prado volvió a reunirse con Henry Kissinger, esta vez en Ciudad de México, un 2 de diciembre de 1976. Según el memorando de dicho encuentro que ha hecho público el Departamento de Estado, el secretario de Estado se deshizo en elogios hacia el monarca. Ha hecho un trabajo excelente, admitió a su interlocutor. Estoy realmente impresionado con él y no lo estaba al principio. Ha sabido manipular las fuentes de poder muy bien. Entre los planes de esa reunión figuraba la celebración de un referéndum sobre la monarquía, con el fin de consolidar su posición como heredero del franquismo a ojos de la ciudadanía. La monarquía también colaboró con Kissinger en la puesta en marcha del Plan Cóndor. El rey fue intermediario entre la dictadura militar de Jorge Rafael Videla en Argentina y el gobierno de España presidido por Adolfo Suárez desde 1976, proporcionando ayuda económica a través de acuerdos comerciales y diplomáticos. En el 78 fue más lejos y le concedió a Videla la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica. Como respuesta, el príncipe Felipe fue nombrado por la Armada Argentina Guardia Marina honoris causa en 1981. España también dio cursos a militares argentinos partícipes de la represión en su país. Y no sorprende porque la relación de Juan Carlos con regímenes totalitarios fue una moneda corriente en toda su vida, como veremos. De hecho, los métodos castrenses seguían estando a la orden del día en la propia España, y el primero en sufrirlo fue su antiguo compañero de jergas y aliado de su padre, el jurista Trevijano. En 1974 el republicano impulsó la creación de la Junta Democrática de España, que luego dio lugar a Coordinación Democrática, conocida popularmente como Plata Junta, un frente unido de todas las fuerzas políticas de oposición al régimen. Esto le valió un atentado perpetrado por comandos ultraderechistas, 2 intentos frustrados de asesinato y luego, ya bajo el reinado de Juan Carlos, ser encarcelado en la prisión de Carabanchel. Allí se cumplieron sus proféticas palabras que le habían dedicado al futuro monarca: lo primero que harás es meterme preso a mí. Tras imponerse en la transición la opción de la reforma de la dictadura frente a la ruptura democrática que defendía, abandonó la política activa. Las primeras elecciones democráticas de España tuvieron lugar en 1977, un año después de que Adolfo Suárez fuera nombrado presidente por el rey Juan Carlos I. Suárez pertenecía al partido UCD, Unión de Centro Democrático, una coalición de partidos de centro, centroizquierda y centroderecha. Finalmente, en diciembre del 78 se aprobó en referéndum la nueva constitución, que mantuvo la existencia del rey. Fue presentada como o esto o dictadura. Así nació el régimen del 78, dando a luz una monarquía parlamentaria en la que el rey es el jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. A su vez, la ley de amnistía selló la impunidad de todo el aparato estatal franquista, y con el llamado Café para Todos y el Estado de las Autonomías se bloquearon las iniciativas independentistas vasca y catalana. Sin embargo, la transición sufrió un rápido desgaste y comenzaron las fricciones entre distintas alas del viejo régimen franquista. Así se llegó a la crisis de la UCD y el gobierno de Suárez. El 23 de febrero de 1981, siendo las 18:22 horas, el teniente coronel Tejero, con pistola en mano, asaltó el Congreso de los Diputados con 200 hombres de la Guardia Civil. Paralelamente, el general Milans del Bosch ocupaba Valencia y la división acorazada Brunete se preparaba para ocupar Madrid. Otras capitanías generales hacían lo mismo en el resto del estado. El objetivo era formar un gobierno militar presidido por el general Alfonso Armada Comín. El golpe fracasó y por la madrugada del 24 el rey Juan Carlos dio un famoso discurso televisivo que lo invistió para siempre como el salvador de la democracia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Con el paso de las décadas se suceden las sospechas sobre cómo el monarca pudo ser, ni más ni menos, que el gran
cómplice del golpe de estado. Según un cable desclasificado que publicó el semanario alemán Der Spiegel, el rey había tenido simpatía por los golpistas. Y según las memorias de Sabino Fernández Campo, el secretario de la Casa Real, el propio Juan Carlos fue partícipe. A su vez, su biógrafo Charles T. Powell narró cómo al monarca siempre le gustó tener autonomía en las relaciones internacionales y hasta un determinado criterio en política exterior. Al principio de su reinado chocó con Adolfo Suárez debido a su vocación de ser un país no alineado y no aliarse con la OTAN. Cuenta Powell que el rey se llevó un buen disgusto con el cese del ministro Marcelino Oreja en junio de 1980, echado por declarar que el gobierno planeaba el ingreso en la Alianza Atlántica para el año siguiente. Y así fue, ciertamente, para satisfacción del monarca, pero no con Suárez en el gobierno, sino con quien le sucedió tras el 23F, Leopoldo Calvo Sotelo. De aquellas convulsas horas de febrero quedan sin responder muchos interrogantes. ¿Qué hizo Juan Carlos en la larga noche? ¿Por qué tardó más de 7 horas en pronunciarse? Los hechos marcan que, a la hora de dirigirse a las cámaras de TVE, el golpe ya se mostraba un fracaso. Solo en ese momento el rey optó por desvincularse públicamente. La misma actitud tuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos, que no condenó el golpe alegando que se trataba de una cuestión interna. Por otro lado, el 23F fue el gran salto de la restauración de la monarquía borbónica. Juan Caramelo se limpió para siempre de sus orígenes franquistas y obtuvo una posición de la que ha gozado él y toda su familia durante 3 largas décadas. El 23F es el día en el que el monarca fue investido como el líder de la democracia. Esto quedó claro en la segunda visita oficial a la Casa Blanca. Era octubre de 1981 y Ronald Reagan recibió en el jardín de su residencia al campeón de la democracia, como se refirió en su discurso de bienvenida. Pero no sin antes cerrar en el verano de 1989 la venta a Marruecos de 7 aviones de transporte CN-235. La operación fue realizada en conjunto con Abdul Rahman El Asir, un mercader de armas hispano-libanés hoy buscado por la Interpol y refugiado en Abu Dhabi, donde visita con frecuencia al rey emérito. Por descontado, hace 30 años estos muchachos embolsaron una cuantiosa comisión del 20% sobre el precio total, es decir, unas 1.500 millones de pesetas, que pagó por supuesto el Estado español, o sea, los contribuyentes, tal como relatan José Díaz Herrera y Ramón Tijeras en su obra El dinero del poder. A su vez, el Asir consiguió permiso para seguir vendiendo armas a Marruecos durante años por un importe total de 570 millones de dólares. Esa operación fue la mayor venta de armamento del gobierno español a Marruecos de la época y las comisiones que se repartieron el rey y sus amigos suman unas 12.500 millones de pesetas. Y estamos hablando de venderle material militar a un potencial enemigo bélico de España, ya que los conflictos de fronteras con Marruecos vienen sucediéndose hace décadas. Otro de los países implicados fue Egipto, que acabó siendo el mejor cliente de Alcantara Iberian Exports Limited, comprando buques de guerra y vehículos militares con préstamos brindados por el propio gobierno español. Sin embargo, en 1985 Egipto suspendió los pagos y nunca devolvió aquellos créditos a España. Eso sí, los socios de Alcantara se embolsan sus comisiones millonarias íntegras. 10 años después, España tuvo que condonar a Egipto 18.800 millones de pesetas, con las que se han financiado estos negocios. Por tanto, toda la operación, incluidas las comisiones del rey y sus socios, se pagaron con fondos públicos que nunca regresaron al Estado. Con semejante historial de corrupción, ustedes dirán, no debe ser fácil eludir al fisco. Pero cuando se es el rey de España, uno puede aliarse también con el rey de los banqueros. Hablamos, por supuesto, del todopoderoso dueño del Banco Santander, Emilio Botín. El vínculo con la dinastía banquera venía de los 50, cuando don Juan de Borbón visitaba a Emilio Botín Sr., el abuelo de Ana Botín, en su casa del Promontorio en Santander. Pero fueron sus hijos quienes desarrollaron una
verdadera amistad. Emilito le ofreció a Juanito no solo su apoyo personal, sino también institucional. El rey solía pedir consejos económicos a una veintena de empresarios, pero había 4 que formaban una suerte de junta cortesana. César Alierta, presidente de Telefónica, Isidro Fainé, de CaixaBank, Javier Monzón, de Indra, y claro, Emilio, del Santander. Su relación era tan estrecha que llegaron a compartir contadores, testaferros y hasta paraísos fiscales para ocultar sus fortunas de los ojos del Leviatán. Aunque bueno, en este caso el Leviatán es el evasor mismo. Según las investigaciones del fiscal suizo Yves Bertosa, tanto Juan Carlos como Botín compartieron los mismos administradores fiduciarios. El abogado Guido Meyer, del Allgemeines Unternehmen, por sus siglas ATU, y Heinz Battliner, de BP Bank. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo pudo un rey lavar tanto dinero pasando a su vez tan desapercibido? Bueno, hay una respuesta. La política. En 1982 accedió al poder Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, más conocido como PSOE. Con la izquierda al gobierno empezó una etapa de gran prosperidad para la monarquía. El presidente llegó a tener una íntima amistad con Juan Carlos, fascinado por su gracia andaluza. Ambos se reunían todos los martes, pero hablaban por teléfono y ampliaban sus encuentros casi a diario. A menudo los dos matrimonios salían a cenar juntos y después veían películas en la zarzuela hasta la madrugada. El presidente, entre comillas socialista, se desvivía por atender los deseos del rey. Se cuenta que en una llamada telefónica le dijo las siguientes palabras: Señor, no se preocupe, nosotros nos ocupamos de todo. Diviértase, vuestra majestad. Y Juan Carlos estaba encantado con los socialistas, capaces de llegar hasta la frivolidad o el derroche para proporcionarle cualquier capricho. Aviones, helicópteros, barcos, automóviles, la práctica de los deportes más caros, viajes a los sitios de moda internacional y sobre todo vacaciones, muchas vacaciones. El día de su santo se celebraron grandes fiestas nocturnas en los jardines del Campo del Moro, con más de 4.000 invitados de la gente ricachona y ministros del nuevo régimen que se habían ido para arriba, bien nutridos por la burocracia socialista. Durante el gobierno del PSOE, mientras el rey se divertía en Mallorca, en Baqueira, en Suiza o donde fuese, su valoración en las encuestas registraban los índices más elevados de popularidad, por encima del 80%. Y los únicos inconvenientes públicos que tuvo fueron los porrazos que se daba de vez en cuando. Y esta vez, señores, la palabra porrazos es literal. Cuando Juan Carlos se exaltaba era tan torpe que se daba unos golpes que lo obligaban a estar de cama por largos periodos. En julio del 81 se llevó puesto una puerta de vidrio cuando se dirigía a la piscina de la Zarzuela y le tuvieron que escayolar un brazo. En enero del 83, durante las vacaciones navideñas en Stad, resbaló con una placa de hielo y se fisuró la pelvis. Fue un susto importante que casi le costó un testículo. Cuando Sabino Fernández Campo, el secretario de la Casa Real, fue a recibirlo al avión sanitario y lo vio postrado en la litera, pálido, demacrado y hecho un asco, no pudo dejar de exclamar: Señor, con todo respeto, tengo que decirle que un rey solo puede tener ese lamentable aspecto si viene de las cruzadas. La recuperación de Juan Carlos duró 2 meses, pero le dejó como secuela un hematoma interno que originó una fibrosis reactiva, teniendo que ser operado 2 años después. En la intervención se le extirpó la fibrosis y parte del testículo izquierdo. Los médicos le recomendaron entonces que pusiera las partes íntimas al sol para favorecer la cicatrización. Fue entonces cuando tuvo la mala suerte de que un paparazzi le fotografiara desnudo sobre la cubierta del yate Fortuna en aguas de Mallorca. Y los accidentes siguieron. En el 88, cuando perseguía alborotado a una liebre, una rama le dio un golpe en el ojo a traición. En diciembre del 89, durante unas vacaciones en la estación de Courchevel, los Alpes franceses, otra trompada de un árbol le produjo contusiones y heridas en la cara. En el 91, esquiando en Baqueira, se cayó mientras bajaba por una pendiente empinada y se hundió el disco tibial de la rodilla derecha. Pero bueno, ¿qué es un porrazo al lado de un escándalo de corrupción?
corrupción. Seguramente el emérito recordará con añoranza salir en los periódicos por esos accidentes y no por otros de los que ya hablaremos. El caso es que en los 80 nuestro rey era casi una estrella internacional y gozaba de los mimos de todos sus pares, los yanquis, los árabes y también desde entonces de los Windsor de Gran Bretaña. En 1986 Juan Carlos y doña Sofía protagonizaron la primera visita oficial de un monarca español al Reino Unido en más de un siglo. Los Borbones y los Windsor están unidos por muchos parentescos. El primero, el matrimonio del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Juan Carlos I trataba a Isabel II como su prima y su hijo, hoy Felipe VI, la llamaba tía Lilibet. El actual monarca también es familiar directo de Felipe de Edimburgo, quien nació en Grecia y era tío segundo de su madre, la reina Sofía. Pero bueno, antes de aquella reunión, los Windsor y los Borbones habían pasado una suerte de guerra fría por Gibraltar, cuando los príncipes de Gales, Carlos y Diana, decidieron comenzar su luna de miel en la península. Como castigo, el día de la boda, la española fue la única casa real europea que no asistió. Pero para 1986 no quedaban rencores, e Isabel II se desvivió por contentar a sus primos españoles que se alojaron en el castillo de Windsor. Además, concedió a Juan Carlos I el collar de la reina Victoria. 2 años más tarde, la soberana británica se convirtió en la primera reina inglesa en visitar oficialmente España y recibió el Toisón de Oro. Sus anfitriones les acompañaron en una gira por Barcelona, Palma y Sevilla. Sin embargo, con quienes congeniaron los reyes de España fue con su hijo, Carlos III, y con Lady Di. En los años 86, 87, 88 y 90, los príncipes de Gales vacacionaron en Mallorca con sus pares españoles. Pero algo muy extraño ocurrió en el segundo viaje. Por entonces no era ningún secreto que el matrimonio de Carlos y Diana se caía a pedazos. En medio del verano, el príncipe decidió abandonar la isla, pero Lady Di prolongó unos días más de vacaciones sin su marido. En la prensa se rumoreaba que Diana de Gales se había llevado muy bien con Juan Carlos I. Hasta se habló de interés romántico, como explicó el guardaespaldas de la princesa fallecida, Ken Worth. Es un mujeriego, sé que es absurdo, pero estoy segura de que le gusto. Ha coqueteado, incluso delante de la reina, explicaba él en 2016 citando confesiones hechas por la propia Lady Di. Diana le dijo a Worth que Juan Carlos parecía demasiado amigable. Cito textualmente: es horrible, un poco demasiado atento, demasiado sobón, pero también es encantador. Según la escritora Colin Campbell, biógrafa de Lady Di, se trataba de algo mutuo. Abro cita nuevamente. Los dos flirteaban el uno con el otro. El príncipe Carlos se enfadó tanto con la manera de comportarse de Diana que ella se marchó a la casa mallorquina de José Luis de Villalonga y se quedó allí unos cuantos días con él. En otra charla con Vanity Fair relató que Diana actuaba para poner celoso a Carlos, pero no funcionó porque según ella a Carlos le importaba poco y nada. A raíz de lo bien que se llevan los dos Carlitos hoy en día, podemos decir que tiene razón. Pero bueno, ya en los años 90 la fiesta del monarca empezó a agotarse. La luna de miel entre el PSOE y el rey entró en crisis cuando los escándalos de corrupción sacudieron al gobierno y acabaron salpicando a la corona. Respecto al PSOE, salieron a la luz sus negocios con Juan Guerra, conocido como el padrino de Matamoros, un contrabandista y narcotraficante mexicano fundador de la organización criminal Cártel del Golfo. Con respecto al rey, la prensa había osado publicar titulares como "así se forran los amigos del rey". Al principio la Casa Real y la Moncloa unieron filas para tirar las orejas a la prensa, pero con el paso de los años la alianza entre el monarca y el gobierno acabó por romperse. Mientras Juan Carlos jugaba al squash, esquiaba en los Alpes o hacía regatas en Mallorca, el PSOE se dedicaba a grabar y archivar sus conversaciones privadas con sus amigos, como Manuel Prado. Los líos económicos se convirtieron en moneda de chantaje contra la corona, siendo utilizados por los que tenían acceso a la información. Sin embargo, en 1995 el espionaje alrededor del rey salió a la luz y tuvieron que dimitir el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el jefe del CECID, el Servicio de Inteligencia. Ese mismo año, la ETA quiso asesinar
asesinar a Juan Carlos en su residencia veraniega de Marivent, Mallorca. El comando liderado por Juan José Rego Vidal, un histórico de la banda terrorista, llegó a la isla con su velero La Belle Poule un 17 de julio procedente de Niza. Alquilaron un piso con una identidad falsa en la calle de Rafaletas, muy cercana al Palacio de Marivent, lugar en el que fue descubierta una bomba de medio kilo. El grupo, orquestado para llevar a cabo el regicidio, vigilaba muy de cerca el yate de la familia real llamado Fortuna. Rego afirmó que tuvo a Juan Carlos a tiro hasta en 3 ocasiones con un fusil de asalto. Sin embargo, nunca pudo disparar por cuestiones técnicas. Pero bueno, en 1996 se derrumbó el socialismo y el PP de derechas llegó al gobierno de la mano de José María Aznar. Con el nuevo presidente, el rey ya no pudo pasarla de vacaciones y debió intervenir en un gobierno que durante años le había dado una vida regalada. Las tensiones entre ambos fueron constantes. Desde el inicio, Juan Carlos se mostró celoso por las relaciones que Aznar tenía con los presidentes extranjeros y su tendencia a excluir al monarca de todas las reuniones. Así pasó con la estancia de los Clinton en Mallorca en 1997. De hecho, los demócratas insistieron en que los Borbones fueron invitados, pero Aznar nunca lo hizo. Esto fue particularmente irritante para Juan Carlos, ya que Bill Clinton fue, sin duda, quien más estrechó la relación entre los Borbones y Washington, habiendo recibido a los reyes en la Casa Blanca hasta en 3 viajes oficiales. Pero luego de despachar a Aznar, tanto él como Hillary viajaron al Palacio de Marivent a alojarse con los reyes de España, y luego se movieron juntos hasta Granada. Javier Blas, autor de El mundo está en venta, dice que la relación entre Juan Carlos y Clinton era tan estrecha que el monarca lo llamó personalmente para que la justicia americana le concediera un indulto a su amigo Mark Rich. Nacido en Bélgica, donde sus padres judíos se habían refugiado, Rich fue un talentoso empresario que edificó Glencore, una de las multinacionales más importantes en la actualidad, cuya cifra de negocios ascendió a 186.000 millones de dólares. Apodado el rey del petróleo, en 1983 huyó de los Estados Unidos, país al que había emigrado durante la Segunda Guerra Mundial y donde era perseguido por fraude fiscal, así como por comercio ilegal con Irán y con Sudáfrica. Se le acusaba de haber defraudado al fisco estadounidense con una cifra cercana a los 50 millones de dólares. Llegó a ser acusado de hasta 51 delitos por el fiscal Rudy Giuliani, que luego sería alcalde de Nueva York. Estuvo 18 años exiliado en Suiza, donde consiguió vivir una vida tranquila a pesar de ser una de las personas más buscadas por el FBI. Sin embargo, Rich se benefició de una gracia que le concedió el expresidente Bill Clinton y donde Juan Carlos aportó su parte. Pero bueno, volviendo a España, los desplantes de Aznar para con el rey se sucedieron. En 1999, el presidente francés Jacques Chirac estuvo de viaje en Córdoba y Granada, y los monarcas fueron excluidos con el pretexto de que se trataba de una visita privada. Y ya en 2001, George Bush hijo y su mujer visitaron la finca toledana Quintos de Mora, sin que los reyes fuesen invitados a sumarse. Aznar también cuestionó a Juan Carlos luego de que éste hablara sobre una posible visita real a la isla de los Castro. Un año después, ambos viajaron a La Habana, en una visita que, por cierto, dio que hablar en los medios informativos sobre su falta de sintonía. Lo hicieron solamente en el marco multilateral de la cumbre iberoamericana. Aznar tampoco le perdonaba sus vínculos con los monarcas árabes, ya que, y cito, un rey democrático no puede negociar con un rey no democrático. En otras palabras, Juanito se la pasó mucho mejor con la izquierda que con la derecha. Pero bueno, a pesar de estos contrapuntos y como decía la prensa, la corona ya estaba forrada en guita. Juan Carlos nunca había tenido una gran agudeza para los negocios. Basta recordar el episodio de la pluma de oro y las golosinas. Cuando ya era adulto, continuó demostrando esas torpezas, haciendo tratos poco afortunados, como cambiarle al periodista Jaime Peñafiel una cámara Nikon por una valiosa Leica Flex con motor propiedad de la Casa Real. Pero bueno, había sabido rodear
rodearse toda la vida de buenos colaboradores como Juan Prado y los Botín, y la etapa del gobierno del PSOE fue especialmente fructífera para su billetera, labrando una fortuna de más de 80 millones de euros. Además, la enemistad de Aznar era muy poco al lado de sus grandes amigos del extranjero como Bill Clinton. En 1999, un nuevo personaje se sumó a la fiesta. Hablamos del flamante presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ambos compartían la afición a la caza y pasaron tiempo juntos en los bosques de Siberia persiguiendo osos y ciervos. Sin embargo, la caza daría pronto lugar a los negocios. Mucho tiene que ver en esta historia Corina Larsen, empresaria alemana y amante del rey emérito desde aquellos años. Ella fue quien acompañó al rey a cazar junto a Putin en el 2006 en la ciudad rusa de Vologda. En aquella ocasión se hospedaron en la mansión Glujarini Dom, casa del urogallo, y en una soleada mañana Juan Carlos demostró sus dotes reales al asesinar con un solo tiro de rifle a un potente oso de color pardo. Todos a su alrededor aplaudieron, incluido Putin. Ninguna noticia adversa pudo sacarle al rey la sonrisa de su cara en esa visita. El pobre ignoraba que uno de los testigos había publicado una carta en la prensa confesando que el oso abatido se llamaba Mitrofán, había sido criado y domesticado en una aldea vecina y era totalmente manso. Minutos antes de recibir el disparo, los ayudantes de Putin lo habían liberado de su jaula y lo habían embriagado con cantidades abundantes de vodka con miel para que fuera un blanco fácil, toda una farsa armada para agasajar al invitado. Pero no solo era un mero agasajo, parte de este simulacro tenía la misión de domesticar al propio rey, adiestrarlo para que se convenciera de que los propósitos del gobierno ruso serían lo mejor para España. Y vaya que funcionó. 2 años después no necesitó de vodka con miel para llamar desesperadamente a José Luis Rodríguez Zapatero, el sucesor socialista de Aznar, para que le vendiera la compañía más importante de España a Putin y sus secuaces. Corría el año 2008 y toda España gritaba escandalizada al enterarse de que Lukoil, la petrolera más grande de Rusia, y Gazprom, la niña mimada de Putin y la líder absoluta en la producción de gas, mostraron en los despachos de Zapatero su deseo de adquirir más del 30% de la petrolera española Repsol. Esto ocurrió en plena recesión económica, con el presidente Zapatero muy discutido y la bolsa muy barata para los oligarcas de Putin. A Lukoil y Gazprom le habían bastado 9.000 millones de euros para hacerse con casi 1/3 de Repsol. Una ganga en aquella época. La inteligencia española, la CNI, que estaba muy pendiente de actuar cuando se ponía en juego la soberanía del país, se posicionó abiertamente en contra. Señaló que Rusia controlaría el mercado español, pues acabaría adquiriendo gran parte de la única empresa española capaz de aportar recursos energéticos al país. Además, sabían que varios ejecutivos de estas compañías rusas mantenían estrechos lazos con dirigentes de la mafia asentados en España, conexiones que el propio Litvinenko había descubierto antes de morir envenenado. Pero Juanito, importándole 2 cojones la impostura de su personaje, presionó a Zapatero para concretar la operación. Lo llamó por teléfono y al borde del acoso le pidió que no pusiera trabas. Hasta la embajada de Estados Unidos estaba sorprendida. Cuestión que el CNI interpretó que se movía por sus buenas relaciones con Putin. Los románticos asumieron que todo era culpa de una relación con Corina Larsen, quien era la principal intermediaria de la negociación y se llevaría una jugosa comisión. Los servicios de inteligencia, desesperados, le prepararon un informe al presidente explicando que la seguridad española y la protección de sus intereses podían estar en riesgo. La CNI le ganó la pulseada al rey y Zapatero se convenció de que no era una buena idea. A último momento la operación se vino abajo como el oso farsante que el rey cazó en Rusia. Pero bueno, a pesar del desencuentro, Juan Carlos y Zapatero unieron filas para defender a José María Aznar del dictador venezolano Hugo Chávez, que acusaba al expresidente español de autoritario. El monarca quedó inmortalizado con su célebre interrupción: ¿por qué no te callas? Por supuesto, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Sí, un momentito.
A su vez, dada la mala relación de Zapatero con Washington a raíz de la retirada de las tropas de Irak, el monarca se dedicó a la tarea diplomática tanto en relación con la administración estadounidense como con los países árabes, algo que el presidente supo agradecer. En Medio Oriente, tantas atenciones de Juan Carlos fueron recompensadas. El rey Abdalá ordenó al Ministerio de Hacienda saudí en 2008 que transfiriera $100 millones a la cuenta en Suiza de la Fundación Lukum, con sede en Panamá, que había sido creada días atrás por don Juan Carlos. Aquel monarca saudí también tuvo otro gesto con su amigo español. Sufragó en 2012, a través de su hombre de confianza en España, el empresario sirio Mohamed Iyad Kayali, la expedición cinegética del rey emérito a Botsuana junto con su amiga íntima Corina Larsen y el hijo de esta. El 14 de abril empezó a circular por redes una fotografía de Juan Carlos donde se lo veía posando, escopeta en mano, junto a un elefante que había cazado en un safari en Botsuana. La fotografía había sido publicada en la página del organizador del safari y empezó a viralizarse. Esa misma noche, el monarca celebraba su proeza con los colegas africanos. Soy el rey y hago lo que se me da la gana, dicen que dijo con una copa de vino en la mano, eufórico en medio de la fiesta. Pero fiel a su costumbre, se tropezó y la caída le provocó la fractura de la cadera. Hubo un traslado urgente a Madrid. Juan Carlos no lo sabía, pero era el principio del fin de su reinado. Con los días, el escándalo sumó nuevos capítulos. Trascendió que el viaje no era oficial, pero que lo sabían Mariano Rajoy, presidente de gobierno, y el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Los que no lo sabían eran los hijos del rey y mucho menos la reina Sofía. Es que Juan Carlos había viajado con su amante, Corina Sayn-Wittgenstein. Y un detalle no menor es que el monarca organizó el safari africano para que Alexander Sayn-Wittgenstein, el hijo de 10 años de Corina, experimentara en directo la caza de un elefante. También se supo que la proeza no era tal. Según cuenta el portal español OK Diario, aunque el rey utilizó un rifle Rigby Express el calibre 470, no pudo rematarlo y sus escoltas debieron terminar la tarea disparando 30 proyectiles con sus rifles. Cito el artículo. El elefante escogido para Juan Carlos I era un macho muy grande, joven y con los colmillos muy finos. En contra de la costumbre de Botsuana, que solían elegir piezas viejas o con alguna tara, era un ejemplar de los que provocan envidia entre los cazadores curtidos. En medio de su internación, las críticas arreciaban y el rey debió hacer algo que no acostumbraba: pedir disculpas. Lo hizo con una frase que pasó a la historia. Cito: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir". Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Nadie entendió muy bien si con estas palabras quería decir que ya no mataría elefantes, que dejaría de tener amantes o que ya no derrocharía dinero público en actividades privadas. Lo cierto es que no era la primera vez que el español sacrificaba a un animal en peligro de extinción. En 2004 pagó $8.000 para matar en Polonia a uno de los últimos bisontes vivos que quedan en Europa. Ese mismo año, la agencia Abyss Hunting le organizó un viaje privado para matar osos en los Cárpatos. Sin prurito, el Borbón se hospedó en el antiguo chalet del dictador Ceausescu y abatió a tiros a 5 osos y otros animales protegidos. 2 años después, en una cacería organizada por el cazador profesional Jeff Rahn, también mató a un elefante y antes había cazado leopardos y búfalos. El castigo no tardó en llegar. Los socios de World Wildlife Fund, por sus siglas la WWF, decidieron en una asamblea extraordinaria eliminar el cargo de presidente honorífico que tenía el rey Juan Carlos de España desde su fundación en 1968. Si quieren saber más de esta siniestra organización, les recomendamos que vayan a nuestro documental sobre el rey Carlos. Fundada por Felipe de Edimburgo, esta ONG de la realeza británica es una auténtica fuerza paramilitar de guardabosques que ha torturado y asesinado tribus indígenas con la excusa de perseguir la caza furtiva. El propio Leonardo DiCaprio fue directivo
activo y uno de sus más estrechos colaboradores. También video muy recomendado. Pero bueno, con el escándalo de Juan Carlos, el 94% de los socios de WWF España votaron a favor de la supresión de la figura de presidente de honor. Ya nada volvería a ser lo mismo para el monarca. La crisis económica del país ibérico se encontraba en su peor momento y Juan Carlos cayó vertiginosamente en términos de popularidad. Hacía 2 años se había destapado un nuevo escándalo de corrupción que sacudía a la Casa Real. Hablamos del que fue conocido como Caso Nos e involucró a la hija del rey, la infanta Cristina, y a su marido, el exjugador de handball Iñaki Urdangarin. En el año 1999 se había fundado el Instituto Nos, un centro que formalmente se dedicaba a la organización de eventos deportivos y que en 2003 comenzó a recibir encargos de administraciones públicas. Fue entonces que Iñaki Urdangarin, el yerno de la monarca, fue nombrado administrador de Nos junto a Diego Torres, uno de los profesores que tuvo en un máster de negocios. Pero para el año 2006 los rumores sobre actividades ilícitas y el desvío de fondos públicos salpicaron a la institución. Entre 2004 y 2006 Nos obtuvo 2,3 millones del gobierno balear y algo más de 3 millones del ejecutivo valenciano. En total, Hacienda calcula que hasta 2010 Nos ingresó más de 16 millones de euros. Pero el horno de Juan Carlos ya no estaba para bollos y le ordenó personalmente a Urdangarin que dejara el instituto. Esto se formalizó en 2006. Sin embargo, su por entonces yerno había montado con Torres un entramado de fundaciones y sociedades de las cuales no se desvinculó y siguió enriqueciéndose con el erario público. En 2010 la causa llegó a los tribunales y sentó por primera vez en el banquillo de los acusados a un miembro de la familia real, en un proceso que solo finalizó en 2017. La infanta Cristina fue absuelta, pero Urdangarin no corrió la misma suerte y fue condenado a más de 5 años de prisión por malversación, fraude, prevaricación, delitos fiscales y tráfico de influencias. El escándalo que acabó por derrumbar al rey fue la publicación de un artículo de The New York Times en 2012 que estimaba que su fortuna personal ascendía a 1.800 millones de euros. Si bien la prensa española calificó de inverosímil e inexacta esa cifra, el número era solo un promedio de cifras ya publicadas. Ya lo decía el eterno Charles Maurice de Talleyrand: es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran. En esa vorágine de reproches se supo que Juan Carlos también había usado fondos públicos para remodelar una casa donde vivía su amante Corinna Sayn-Wittgenstein. Fue la gota que rebalsó el vaso. El 2 de junio de 2014 el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, compareció ante los medios de comunicación a las 10:30 de la mañana de forma sorpresiva y anunció que el rey Juan Carlos I abdicó al trono de España. El 19 de junio su hijo Felipe VI era proclamado el nuevo rey ante las Cortes Generales. Iba acompañado por sus hijas y su mujer, la reina consorte Leticia Ortiz Rocasolano. Por cierto, una mujer muy particular para tratarse de una reina. Leticia contrajo matrimonio con Felipe un 22 de mayo de 2004, una mañana lluviosa en la Catedral de la Almudena de Madrid. Pero antes de convertirse en la princesa de Asturias, había sido una periodista de TVE de ideología progresista y antimonárquica. Archivos la muestran a los 23 años defendiendo que el aborto es un derecho fundamental de la mujer y declarando su admiración por el líder de la guerrilla zapatista, el subcomandante Marcos. Ya como princesa, un 15 de junio de 2005, Leticia se encontraba en Logroño, La Rioja, para amadrinar la entrega de la bandera nacional a la Guardia Civil. Entre la prensa acreditada se encontraba un cámara de televisión íntimo amigo suyo. Hacía muy poco tiempo que había dejado de ser periodista. Al verla aparecer con la bandera en la mano, dijo: ¿quién la ha visto y quién la ve? Ante las preguntas de los compañeros, él explicó las siguientes palabras. Cito: hace nada era atea y republicana. Traducción: Leticia estaba en contra de la monarquía. El caso es que suegro y nuera no empezaron con buen pie. Leticia no le gustaba a Juan Carlos por, según se decía en la intimidad, plebeya, divorciada, roja y periodista. Antes de la boda, la mujer fue investigada de forma intensiva durante 6 meses por el CNI a petición del monarca. Se sabe que se refería a ella como la nieta del taxista.
En su círculo de amistades la conocían como la Jolines. Y el escritor Leonardo Faccio describió en La reina impaciente que al emérito le hacía mucha gracia que el personal de Zarzuela la llamara la Chacha. Pero el más doloroso de esos desplantes se produjo en 2018 en la Catedral de Palma de Mallorca, con la reina Sofía. Al salir de la iglesia aquel domingo de Pascuas, Leticia quiso impedir por todos los medios que Sofía, la reina emérita, sacara una foto con sus hijas a las puertas del templo, y se colocó delante obstaculizando la labor de los fotógrafos. Juan Carlos, atónito ante lo que veía delante de sus ojos, llamó la atención de su hijo y pronunció el ya famoso: Felipe, coño, divórciate de una vez. Pero bueno, yendo a su función pública, la ideología de Leticia no tardaría en inundar a la corona española de su progresismo. El día de su proclamación, Felipe VI dejó claro que su reinado iba a ser una monarquía eco. Preocupados por el medio ambiente, tanto el rey como la reina comenzaron la conversión de Zarzuela en un palacio verde. Leticia puso en marcha una nueva normativa que hizo llegar a todos los trabajadores de la casa, desde el servicio de limpieza hasta los despachos de los más altos funcionarios, y debían cumplirse bajo pena de despido. Estas afectan a la energía, a las cocinas, a los choferes, a los jardines, etc. Leticia también ha revelado a su círculo íntimo sus deseos de conocer a Pablo Iglesias. Así lo reconoció el propio líder de Unidas Podemos en el programa de Jordi Évole. Y aunque el rey tuvo más suerte y se lo encontró antes, con regalo incluido, recordemos que Pablo le entregó una copia de la primera temporada de la serie Juego de Tronos, Leticia pudo cumplir su sueño en febrero del 2020. Iglesias formaba parte del gobierno como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Con traje verde, Leticia viajó a La Coruña para asistir al Premio Princesa de Girona en la categoría social, un reconocimiento que premia a jóvenes que han impulsado proyectos globalistas. Lo más curioso fue que tanto a Iglesias como a la reina los esperaba el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP de derechas y hoy principal candidato a quedarse con el gobierno en las elecciones. Retomando a nuestro protagonista, el emérito Juan Carlos I tampoco tendría paz ya afuera del Palacio de la Zarzuela. En 2018 se publicaron las cintas de Corina, en las cuales se escucha un encuentro que había tenido lugar 3 años antes en Londres entre Corina Larsen, el comisario José Manuel Villarejo y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, amigo común de ambos. En esos audios, Corina acusa a Juan Carlos I de cobrar comisiones que ascenderían a 100 millones de euros por la adjudicación de las obras de construcción de la línea de tren de alta velocidad La Meca-Medina, así como también de ocultar en Suiza su fortuna sirviéndose de testaferros. La empresaria también afirmaba que el rey le había regalado numerosas propiedades en Marruecos y en otros países, incluso a espaldas de ella, y que no lo hacía por generosidad, sino porque Corina tenía su domicilio fiscal en Monte Carlo, que justamente no paga impuestos al patrimonio. Una vez terminada la relación sentimental, el rey le habría exigido traspasar los bienes a su primo Álvaro de Orleans y Borbón, su testaferro, residente también en Mónaco. En los audios, la mujer parece confesar el temor de que si efectuaba el traspaso se vería implicada en un delito de lavado de dinero. Estas informaciones también vincularon al ex monarca en otro de los grandes escándalos españoles, el caso Pujol. Jordi Pujol, quien fue presidente de Cataluña desde 1980 hasta 2003, dejó un legado minado por la corrupción igual que Juan Carlos. Son vidas hasta cierto punto paralelas, biografías arruinadas y que, como se supo en 2017, incluso se cruzan en sus oscuridades. Ese año, fuentes policiales aseguraron que el CNI, Servicio Secreto, habría negociado con la familia Pujol, asegurándole que tendría un trato judicial favorable a cambio de que no revelara que el rey Juan Carlos tiene dinero en la cuenta Soleado de Gürtel. Esta cuenta, integrada en bancos suizos, es en la que Francisco Correa, el capo de la Gürtel, una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, ocultó 18 millones de euros. Según ese empresario, en la red no solo estaría el rey emérito, sino varias altas personalidades españolas.
Esto me recuerda a una conocida frase de Luis XIV. Es legal porque así lo deseo. Acosado por el odio general, en 2019 Juan Carlos decidió retirarse de la vida pública y dejar de participar en actos oficiales. Pero tampoco esto fue suficiente para calmar la ola adversa. A raíz de nuevos escándalos sobre fondos acumulados en paraísos fiscales, los mismos en los que tenían su dinero los Botín, abandonó España a mitad de 2020 y se dirigió a los Emiratos Árabes a refugiarse de todas las causas en las que estaba implicado. Y tenía sentido. Desde su abdicación en 2014, Juan Carlos no encontró mejores amigos que los jerarcas árabes. Entre otras, realizó 6 visitas privadas a Manama, 3 a Arabia Saudí y 3 a Emiratos. Según Arturo Fasana, uno de los gestores de la fortuna del rey emérito, en uno de los viajes a Manama, donde asistió a una carrera automovilística, Juan Carlos regresó con un maletín que contenía casi $2 millones. En 2018 también asistió al Gran Premio de Fórmula 1 Etihad Airways en los Emiratos Árabes. Juan Carlos se sentó en la grada para VIPs y al levantarse, Mohammed bin Salman, el presidente heredero saudí, se precipitó para saludarle. La foto de ese saludo dio la vuelta al mundo. Un mes antes, en octubre, el periodista y disidente Jamal Khashoggi había sido descuartizado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. La oposición saudí en el exilio e incluso la CIA estadounidense consideraron a Mohammed bin Salman como el autor intelectual de ese asesinato. El rey emérito se convirtió así en la primera personalidad occidental que, al estrechar la mano del príncipe heredero, ayudó a blanquearle. Y no es una casualidad, meses atrás Mohammed bin Salman se había alojado en el Palacio del Pardo, la residencia del ex monarca. Allí declaró que solo un ciudadano que no es saudí posee el número del móvil del rey Salman, Don Juan Carlos. Pero bueno, al saberse que el emérito abandonaba España, la Casa Real anunció que el actual soberano Felipe VI renunciaba a la herencia económica que le pudiera corresponder de su padre. Se informó también de que Juan Carlos dejaría de recibir los recursos que tiene asignados en el presupuesto de la corona. La frialdad entre Felipe y su sucesor no era nueva, pero con la salida de España los lazos están prácticamente rotos. Tanto que, luego de su primer regreso, el hijo le rogó al padre mayor discreción en futuros desplazamientos, y nunca lo recibió. Prácticamente de su antiguo reino, esta historia de desamor filial nos recuerda a la célebre tragedia de Shakespeare, El Rey Lear. Felipe y Juan Carlos solo volvieron a coincidir en 2 funerales, el del destronado Constantino de Grecia y el de Isabel II de Inglaterra. El medio español El Debate informó que el emérito fue contactado en privado por funcionarios de Pedro Sánchez para advertirle que no asistiera a las exequias de su prima. Obviamente se lo pasó por ya saben dónde. Es que la alianza de este Borbón con los Windsor es algo que ningún escándalo pudo destruir. Prueba de ello es que este mismo año Juan Carlos hizo una escala en Reino Unido solamente para almorzar con su soberano Carlos III, quien lo invitó personalmente. El pasado 8 de octubre su nombre volvió a estar ligado al escándalo cuando Albert Solá Jiménez, un supuesto hijo ilegítimo del rey emérito, falleció mientras se tomaba unas copas en un bar cercano a donde trabajaba, en el municipio catalán de La Bisbal. Según testigos oculares, el hombre de 66 años se habría desplomado y muerto en el acto. Lo más llamativo del asunto es que las cámaras de seguridad no pudieron mostrar la secuencia, puesto que fueron manipuladas y direccionadas hacia otro ángulo 50 minutos antes de que Albert ingresara al recinto y vueltas a poner en su lugar 50 minutos después del suceso. El caso recayó en el juzgado de primera instancia y todavía busca esclarecer, confirmar o desmentir todas las teorías conspirativas tejidas alrededor del caso. Y vaya que sospechas sobran. Es que días antes de su deceso, Solá grabó una entrevista para la cadena Tele5 donde expuso con documentación las pruebas que le acreditan ser el hijo bastardo de Juan Carlos. A su vez, estaba a una semana de presentarse en el piso de
¿Quién es mi padre?, conducido por Carlota Corredera, donde coincidiría Ingrid Sartió, una mujer belga de 56 que también asegura ser hija del emérito. Fue en ese mismo programa donde se mostró un informe preliminar que decía que la causa de la muerte fue producto de un infarto de miocardio, pero que la familia del fallecido pediría una segunda autopsia. Lo que resta saber es ¿por qué la camarera movió las cámaras en el momento más inoportuno posible? ¿O será que los tiempos no han cambiado y todavía en las sombras el rey decide sobre la vida y la muerte? En dicho caso, mejor para sus familiares que sean adorados por su monarca. Ese es el caso del nieto favorito de Juan Carlos, Froilán de Marichalar. Aunque por esos caprichos de la vida familiar, Froilán es también la mayor vergüenza que hoy tiene la corona. Es que este muchacho de 25 años, hijo de la infanta Elena de Borbón y Jaime de Marichalar, se ha convertido en un dolor de cabeza para la casa real, tanto que todas las partes llegaron a un acuerdo para que desapareciera del radar durante un largo periodo de tiempo. Y el desterrado no tuvo mejor destino que radicarse en Abu Dhabi con su adorado abuelo. Considerado el más borbónico de sus nietos, Froilán fue objeto de numerosos incidentes controvertidos a lo largo de su vida. Con tan solo 6 años fue plana de los titulares cuando le propinó una patada a su prima Victoria López Quesada en la boda de Felipe y Leticia. También era recurrente que se fuera a las trompadas con sus primos ante la presencia de la reina Sofía. Y además parece compartir la mala suerte de su abuelo. En abril de 2012, mientras se encontraba en una finca de la familia paterna, Froilán manipulaba una escopeta de calibre 36 cuando se disparó un tiro accidentalmente, haciéndose una herida en el pie izquierdo. Debido a que la legislación española prohíbe el uso de armas de fuego a menores de 14 años, su padre tuvo que comparecer ante la guardia. Froilán es conocido por su gusto por la vida nocturna en Madrid y frecuenta discotecas emblemáticas de la capital, como Pachá y Joy Esclava. Durante un tiempo incluso trabajó como relaciones públicas de las discotecas. Era habitual que tuviera enfrentamientos con los paparazzi, llegando a agredirlos con cascotazos. El último incidente ocurrió el 25 de noviembre de 2022. El joven fue identificado por las autoridades españolas en una pelea con navaja frente al concurrido boliche Bandido, en el barrio de Salamanca en Madrid. Se le señala como el gran protagonista del altercado y los investigadores han iniciado diligencias por un presunto delito de riña, que conlleva una pena de entre 3 meses y 1 año de prisión. Pero bueno, todo indica que el rey emérito podrá regresar muy pronto a su patria. Es que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y con muchas chances de ser el próximo presidente, se comunicó con Juan Carlos para garantizarle que, si llega al gobierno, le permitirá vivir en España. Basta revisar la hemeroteca para constatar la buena sintonía que hay entre el monarca y el político. Ambos han compartido mesa y mantel en más de una ocasión y en todas las fotografías en las que aparecen juntos destacan los abrazos y gestos de complicidad. Según ha podido saber El Español por los entornos del presidente del PP, en el último año Feijóo ha estado en permanente contacto con Juan Carlos. Y el emérito se hace ilusiones. Según filtraciones a la prensa, le ha confesado a su círculo más íntimo hace ya varios meses que tiene previsto volver a España cuando gobierne el líder del Partido Popular. Sus palabras fueron contundentes: con el presidente Pedro Sánchez es imposible. Eso sí, Juan Carlos podrá retirarse a morir a España, pero no por eso los escándalos dejarán de atormentarlo. El último ocurrió en abril, cuando se supo que la familia real española ha ocultado que después de que nacieran sus 3 hijos, Juan Carlos tuvo una 4ª niña fruto de una relación extramatrimonial con un aristócrata. Así lo reveló el nuevo libro titulado King Corp, El imperio nunca contado de Juan Carlos I, de José María Olmo y David Fernández. Según los autores, esta 4ª heredera llegó al mundo a finales de los 70 o a principios de los 80. Se llama Alejandra, está casada, tiene un hijo y nunca ha reclamado ningún tipo de derecho sucesorio. Creció ignorando quién era realmente su padre y cuando por fin lo averiguó, optó por seguir actuando como si la noticia nunca hubiera llegado a sus oídos. A raíz
raíz del siniestro destino que sufrió el año pasado Albert Solá Jiménez, podemos decir que, definitivamente, Alejandra hizo muy bien. Y ojalá así continúe, porque cuando se trata de un Borbón, nunca se sabe.